y es en Sudamérica, hay un problema muy grande que lo enfrenta la sociedad. Es un problema más bien de índole social y ese problema pues ha traído y ha acarreado muchas dificultades a familias, al entorno, y es un problema, yo lo llamo casi que cultural en este momento, es un problema que abarca las masas y se llama anomia. Les voy a dar la definición, voy a darle la definición para que ustedes lo tengan presente. Y esta es una enfermedad que debemos nosotros empezar a atacar y queremos empezar a combatir desde las fundaciones, desde el trabajo psicoterapéutico, desde el trabajo clínico, desde el trabajo teoterapéutico, porque el primero, y cuando incluyo la parte teoterapéutica, es porque el primero que combate esta enfermedad, pues se llama Dios. Dios vio que a nosotros, pues de alguna manera nos cuesta tener aceptación por todo lo que tiene que ver con la norma. Y eso se llama anomia. Entonces dice, el concepto de anomia pertenece a la tradición sociológica y significa ausencia permanente de normas. Este concepto fue introducido por Durkheim, fue una persona que ayudó a impulsar la sociología norteamericana, aunque él es francés, y él empezó a desarrollar estudios sociales que llevaban a la desviación de las normas y de los comportamientos, y de hecho este problema llamado anomia está asociado con el delito y la criminalidad. Esos estudios que esta persona logró desarrollar y que aplican en muchas universidades y que fueron adoptados por la sociología y fueron adoptados hoy en día por estudios psicológicos, llevó a entender que la anomia está asociada no solo al delito. Por eso donde más se violan las normas es en la cárcel. Donde más se violan las normas, pues es voy a usarlo, en las ollas o en los sitios donde se consume. Y entonces es una enfermedad que parece silenciosa y que a veces no le prestamos la debida atención, pero tenemos que revisar que no esté pasando esto en nosotros. Es la ausencia permanente de normas, que no se le olvide. ¿Qué es anomia? La ausencia permanente de normas. Yo siempre digo, ¿por qué las personas caen en la droga? Yo digo, la persona no se vuelve viciosa cuando, voy a usar esos términos, o no cae en la adicción, cuando introduce, bien sea un cigarrillo, introduce una sustancia a su organismo. Las personas empiezan en la adicción y en el mundo de la drogadicción cuando empieza en su vida la ausencia de normas, es decir, cuando presenta esta enfermedad, yo la voy a llamar, voy a mencionarla o a describirla así, quizá habrá otras personas con unos mejores términos y me pudiesen corregir, pero cuando empieza esta enfermedad anomia en el ser, es una persona que está en un estado de vulnerabilidad y puede sumarse a cualquier adicción, no solamente a la adicción de las drogas, sustancias psicoactivas, sino que puede verse su vida involucrada en cualquier tipo de adicciones, porque las adicciones no solamente son las sustancias psicoactivas, hay personas que son adictas al dinero, hay personas que son adictas al sexo, hay personas que son adictas al alcohol y de hecho hay otras adicciones como la ludopatía, adictos al juego. ¿Cómo nosotros empezamos a revertir y cómo nosotros empezamos desde las fundaciones y el trabajo que hacen las fundaciones para la familia y para el individuo residente o interno? Empezar a canalizar esa vida y empezar en esa vida a combatir la anomia, o sea, la ausencia de normas. Entonces, lo primero que siente la persona cuando ingresa a la fundación, cuando llega a la fundación, es el establecimiento y es el llevarlo a cumplir las normas desde las más mínimas. Hay normas para el espíritu, hay normas para el alma, y cuando digo alma,
para la forma de pensar, hay normas para las emociones, hay normas para los sentimientos. Por eso es que a uno le dicen que a veces no hay que pensar con el corazón, sino que hay que pensar a veces con la razón o con la cabeza o con la lógica, porque también ahí hay normas para la voluntad. Por eso la voluntad es atrapada por la drogadicción y la voluntad termina siendo esclavizada por la drogadicción. Por eso ahí no hay fuerza de voluntad, porque hace rato la voluntad se perdió. Y aún hay normas aún para nuestro funcionamiento a nivel de sentido sensorial y nuestra parte fisiológica. Hay unas normas y nosotros tenemos que cumplir. Yo no creo que si hay una persona que tiene problemas de azúcar, hay una norma que le dice que debe tomarse los jugos sin dulce o sin azúcar. Si esa persona se va a comer un mate de manjar blanco, pues por ende le va a traer problemas a nivel de salud. Entonces, nosotros desde la fundación, sé que el trabajo de todas las instituciones es nuevamente llenar ese vacío y esa ausencia de norma que había en las personas, que existía en las personas, y que por esa anomia fue que las personas cayeron en la problemática de las adicciones, sea cual sea. Hay personas que se le da normas de comportamientos, hay personas que son dominados incluso por sentimientos, hay personas que son dominadas incluso, le llaman celos enfermizos, y hay personas que por eso les cuesta estabilizarse en la fundación, porque los que tienen pareja o esposa en la fundación están pensando y entran en un desespero y en una angustia. ¿Qué está haciendo su familia o qué está haciendo su pareja por fuera de la fundación? Entonces se le empieza a canalizar toda la vida. Integralmente en la fundación se empieza a canalizar esa vida y se empieza a canalizar la familia a través de normas. Para cada cosa, para cada área del desarrollo del ser, hay unas normas establecidas, como si nosotros tuviésemos un manual de vida. Y a veces pareciese que el que hace el daño en la vida es el bazuco, es la pipa, voy a usar términos así, quizá algunos familiares no se identifiquen. La pipa, quizá es la solución, es el pegante, son los sintéticos, son los ácidos, es el popper, es el tusi, es la marihuana, son las pepas. Pero déjeme decirle que si nosotros no combatimos este problema o esta enfermedad anomia, no vamos a poder combatir de la mejor manera, o no vamos a poder irnos de frente ante el problema de la adicción, porque a veces no hemos usado la estrategia correcta. Podemos combatir y podemos enseñar y dar toda la capacitación de cómo te deja el bazuco, de cómo te dejan las sustancias psicoactivas y mostrarle calaveras. También podemos enseñarle todos los pasos para dejar de consumir, pero si nosotros no vamos a la raíz del problema, que la raíz a veces está en la anomia, o sea, la ausencia de normas en el ser, nos cuesta cumplir normas, nos cuesta acatar normas, tanto de vida, tanto del proceso. Aún en toda familia hay normas y en toda institución. Si no combatimos la raíz del problema, posiblemente en algún momento dado va a volver a salir a relucir o va a volver a tomar fuerza el problema de la adicción. Entonces, en este orden, nosotros debemos escalar la prioridad dentro del tratamiento que se le está dando al individuo. Y a veces la familia no entiende por qué a veces tienen que cumplir horarios, hasta para la levantada, tienen que cumplir unas normas, unas conductas que se empiezan a afianzar en la misma institución y en la fundación, y a veces la misma familia puede ir en contra porque no ha entendido por la norma, y a veces ese problema de la anomia puede venir desde la casa. Quizá donde nos enseñaron a pisotear las normas fue dentro de nuestra misma familia. En algún momento nos dijeron, yo casi que me creí eso de por vida, y me dijeron
que las leyes se hicieron para violarlas. Y casi que cuando ya alcanzo una mayoría de edad y ya soy adolescente y empiezo a ir a una correccional y ya empiezo a tener problemas, entonces me dicen a mí y entonces ya me regañan y me cuestionan por qué yo empiezo a violar las normas y empiezo a violar las leyes, pero quizá yo me había creído el concepto que de niño me habían dicho que las leyes se hicieron para violarlas. Entonces, esta enfermedad a veces es tan sutil, pero a la vez es tan peligrosa como el mismo químico o como la misma droga. Y hoy en día estamos volcados viendo una juventud y una sociedad con esta enfermedad que no les gusta cumplir normas. Está el vacío y está la ausencia de las normas. Hoy en día esto está salido del contexto y socialmente nos hemos desbordado y casi que hoy en día toca llevar obligado y usar unos mecanismos para que las personas, no desde la conciencia, no desde la convicción, puedan aplicar el cumplimiento de las normas. Y déjeme decirle que si nosotros no atacamos esta enfermedad, si nosotros no logramos revertir esto, así nos aprendamos los 10 pasos o los 12 pasos para dejar de consumir sustancias psicoactivas, esta enfermedad llamada anomia, aún desde el intelecto, las personas sabiendo hacer lo bueno, no lo van a poder hacer, porque hay una raíz más profunda y esa raíz más profunda entra acá en nosotros, que nos cuesta aceptar las normas, que nos cuesta obedecer normas. Por eso uno ve personas que así hayan terminado el año en la fundación y tengan un periodo de tiempo en la fundación, si salen de la fundación y se vuelven a alejar de las normas, de unos patrones de conducta, de unos lineamientos que se debe seguir, es decir, de una normatividad de rehabilitación y de una normatividad de restauración, pueden pasar años y usualmente uno está viendo que personas después de tantos años vuelven a reincidir en el consumo. ¿Qué los lleva nuevamente a reincidir en el consumo? Esta enfermedad llamada anomia, que no se combate, que no se le hicieron los ajustes o los refuerzos. Ahí sí, como decían los abuelos, usted puede tener 100 años, pero seguimos, mi mamá usaba ese término, pero yo sigo siendo su mamá. O sea que aquí en la casa usted va a respetar las normas. A veces somos muy dados a que ya estamos bien, a que estamos gordos, a que tenemos tanto tiempo en la fundación, a que tenemos trabajo, a que tenemos familia y nos sale esta enfermedad que nos lleva a saltarnos la normatividad. De verdad que debemos recuperar el enfoque de los tratamientos y darle prioridad a que lo primero que debemos cumplir es la normatividad. Si en algún momento hemos fallado como seres humanos en la normatividad de una institución llamada fundación, llamado colegio, llamado hogar, llamado empresa, pues hombre, tenemos que en humildad reconocer que nos hemos equivocado, pero tenemos la oportunidad de mejorar. Hoy quizá con este espacio, esta escuela de sabios, queremos que nos concienticemos y yo quiero crear conciencia en ustedes de lo importante que es la norma en el proceso. Y le voy a decir por qué para muchos no logran dimensionar, porque he visto internos o residentes o alumnos, como lo queramos llamar, he visto familias que cuando uno les está hablando de la norma, ¿sabe qué le dicen a uno? Por esa bobada. Tanto complique por esa bobada. Y quizá logramos dimensionar. No hay drogadicción. Para mí enfermedad es enfermedad y no hay drogadicción grande o pequeña. Para mí eso no es un juego y no es una bobada. Por ende, hay que atacarlo como debe ser. Entonces le dicen a uno, pero se complican por nada, por esa bobada, cuando estamos hablando de la norma. Y quizá nosotros mismos hemos dado pie a que quebrantemos la normatividad de rehabilitación, de restauración, de resocialización y de regeneración en el ser. Por eso yo no creo, y voy a hablarlo aquí abiertamente, no creo mucho en los centros penitenciarios.
he trabajado en las cárceles en procesos de resocialización por muchos años y creo que donde aparentemente las personas van allá porque violan la ley. Entonces se supone que van a la cárcel para que aprendan a no violar la ley. Y nos damos cuenta que donde más se sigue violando la ley es en la misma cárcel y es en el lugar que asigna el Estado para que las personas puedan mejorar sus comportamientos y tener un mejor estilo de vida. Y desde allá se sigue delinquiendo, desde allá se sigue infringiendo, allá es donde más droga se ve, donde más delitos se ve, donde más corrupción se ve. Razón que no puede pasar en las fundaciones o en las instituciones. Las fundaciones, y doy fe por este grupo de fundaciones que se ha adherido a esta escuela de sabios y a través de la asociación llamada Asofutel, porque aquí velamos y defendemos el cumplimiento de la norma. O sea, estamos combatiendo la anomia, una enfermedad muy silenciosa y que para nosotros, que usted lo pueda tener claro desde su pensamiento, para nosotros no es una bobada como a veces nos dicen. Hay muchachos que le dicen a uno, pero esa terapia barata, ay, pero que le estén diciendo a uno que todo esto, pues precisamente ahí es donde se está manifestando la anomia, que es la ausencia de la norma, y ahí es donde se está manifestando esa enfermedad en el ser, y por ende hay que llevarlo al cumplimiento de la normatividad. No es algo liviano y para muchos todavía se cree que es algo de segundo plano, pero para nosotros, y en el caso mío yo lo postulo hoy, es muy importante el cumplimiento de las normas en el proceso de rehabilitación en la fundación. Sea cual sea la fundación, sea cual sea el enfoque, hay que cumplir una normatividad y debemos acogernos a ella, y la familia por nada del mundo debe pensar que es una tontería, que quizás sean bobadas como me lo han expresado en algún momento. Es lo más importante, quizá diría yo, para poder avanzar en el proceso. Entonces yo quiero dejar esa introducción y quiero darle el espacio a las opiniones y a los conceptos que nos puedan estar emitiendo los diversos directores y las personas que participan aquí en la escuela. Entonces quiero darle el espacio a Luis. Cristian también lo veo por allí. No sé si Harrison está por allí y puedan darnos la opinión respecto al tema. Amén, apóstol. Sí, realmente qué importante es llegar a este tema, ¿no? Si vemos desde nuestro pasado y vemos todo lo que ha instituido Dios en el libro del Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, lo primero que él hace es establecer unas normas, unos estatutos, unos preceptos, unas leyes, unas ordenanzas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano siempre tiene que estar regido por estas normas, por este tipo de reglas, llamémoslo así, y estatutos que rigen todas las sociedades del mundo. Y en el caso particular de nosotros, somos los primeros que violamos todas las normas, violamos todo lo que establecen desde el hogar. Empezamos a quebrantar todo lo que se dice, todo lo que se ha planeado, y como usted decía ahora, apóstol, inclusive nuestras mamás en el desespero, nuestros padres en el desespero, llegan al punto de tener que decirnos: si usted no se va a regir a lo que aquí se establece, que se entre a tal hora, que haga esto, que haga sus tareas, que no va a poder seguir viviendo con nosotros. Tienen que llegar hasta ese extremo, porque nosotros somos los principales violadores de las normas y de las reglas. Inclusive en nuestro episodio de adición, llegar hasta el punto de no cumplir normas tan básicas como de no bañarnos, como de no atender ciertas cosas que hay que hacerlas. Y por eso, cuando se llega a un proceso de rehabilitación,
empezamos como si la persona que llega acabara de nacer. En el caso particular mío también lo viví. Toca empezar un orden, toca empezar a retomar que hay que hacer un aseo, que hay que bañarse, que hay que tender la cama, que hay que organizar la ropa, tener más cuidado con los útiles de aseo. Antes tal vez se cepillaba cada 4 días, ahora hay que cepillarse los 3 veces. O sea, son normas básicas de nuestras vidas y hasta con eso empezamos a pelear. Pero ¿por qué me tienen que decir esto? Yo no tengo necesidad de que me digan aquello, ¿sí? Eh, hay leyes establecidas que no se pueden violar, hay normas que tienen que estar ahí siempre porque son necesarias. Y nosotros, en el caso de la adicción, siempre vamos en contra de todas las normas establecidas. Llegamos al punto de hasta preferir dormir en un andén para que nadie nos diga que ahora nos tenemos que levantar, sino que nos levantamos 11, 12 del día y vamos a buscar comida en cualquier, o sea, totalmente desordenado y desenfocado de lo que son las normas. ¿Y por qué es tan importante tenerlas en la fundación? Así se choque, así, porque sin esas normas, si no aprendemos a retomar las normas y perdemos la importancia de esto y creemos que, es que yo quiero ver televisión hasta las 11 de la noche y este líder no me deja, o quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Sin esas normas, se sigue en la misma indisciplina y tal vez por eso no se aborte el uso de las sustancias psicoactivas en nuestras vidas. Por eso es tan importante tener las normas siempre presentes. Cualquier institución, cualquier empresa, el día que salimos de un programa y volvemos a trabajar en una empresa, si es la voluntad de Dios o en una fábrica, vamos a estar regidos por normas. Yo inclusive en mi caso particular, yo trabajé en una empresa que si yo llegaba, el turno era de 6 a 3, y si yo llegaba a las 6:02, ya no me dejaban entrar. En la orden del vigilante era, te quedas afuera. Y el día del pago, ese día que no se entró a trabajar, se descontaba. O sea, todo así. Si nosotros no cogemos disciplina y si no hay alguien quien nos oriente en la disciplina a través de estas normas, el día que ya tengamos la libertad que supuestamente, entre comillas, queramos tener, no vamos a tener la disposición. Si Dios nos regala un almacén o un negocio, no vamos a tener, si no tenemos las normas bien claras en nuestra vida, vamos a caer en disciplina y vamos a seguir cometiendo muchos errores. Así que esa es la verdadera importancia de tener las normas en cualquier tipo de institución a donde vamos. Inclusive vos vas a una cita médica y te dicen siéntese ahí. Esas ya son normas establecidas, espere su turno, mire el reloj para que espere su turno. Muchas cosas en nuestra vida influyen así, por eso es tan importante retomar esta parte en nuestras vidas y atender a lo que está establecido. Y en el caso de las fundaciones, también es de suma importancia tenerlas escritas, tenerlas ahí, para que el residente que vaya llegando vaya leyendo y vaya mirando cómo va a asumir estas normas en su vida. Amén. Bendiciones para todos. Sí, Lucho, yo creo que es importante eso. Cuando digo, pues hacemos referencia al cumplimiento de las normas y a veces la familia y todavía está en el pensamiento del residente y del interno que lo más importante que ellos van a recuperar en la fundación es a aprender a cómo dejar de consumir, al manejo de sus emociones, y quizá a veces encontramos ese objetivo es cuando los llevamos a cumplir una normatividad, porque existe la normatividad, sino que no la cumplimos. Culturalmente aquí en Colombia hay normas para todo hay normas, solamente que nosotros las desconocemos y unas veces por desconocimiento no las cumplimos. A mí me gusta cuidar los animales, me gusta cuidar el medio ambiente, y me doy cuenta ahora, yo hago procesos de reciclaje y me doy cuenta que voy a reciclar y la ley está hace más de 10 años, solamente que no la cumplimos. Hay leyes para todo, hasta para talar un árbol, hay leyes de comportamiento, leyes de normas para la rehabilitación. El tema es que no se cumplen, no se aplican como deben ser. Y creo que en eso es lo que debemos crecer y creo que a través de eso es que nosotros podemos avanzar en el proceso de rehabilitación.
No sé quién más esté ahí y quiera tomar la palabra. Christian Harrison. Sí, Matías. Hola, Christian, dale. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la Bien. oportunidad que nos están brindando y sobre todo el tema que estamos tratando el día de hoy. Eh, es muy importante entender como familia y tener muy claro qué es libertad y libertinaje, que muchas veces es la falla más grande que tenemos como las personas encargadas de alguien. En el caso de los padres, deben de comprender de que muchas veces dieron libertinaje, mas no la libertad. La libertad tiene límites y tiene leyes, y las leyes son para cumplirlas, porque tienen consecuencias. Pero como tomábamos la libertad que nos daban como un libertinaje, que nos decían lleguen a las 12, pero llegábamos a las 2 de la mañana y ya con alcohol encima, o oliendo a cigarrillo, que son los primeros pasos, no, no pasa nada, no lo vuelva a hacer. Pero no tomaban una medida, una consecuencia, no tomaban una represalia, un castigo. Cedían, seguían cediendo. Los seres humanos somos como un carrito de cuerda, que si jalamos mucho la cuerda avanza mucho, mucho, mucho y ya nos da pereza irlo a alcanzar, ya se nos va. Es más, ni siquiera lo alcanzamos. Simplemente hay que darle cuerda despacio para que lo tengamos a nuestro alcance, a nuestro control. Pero como padres, simplemente les dimos cuerda, se fueron y ya nos dio pereza irlo a alcanzar. Cuando quisimos irlo a alcanzar ya estaba deteriorado y pisoteado por muchas cosas. Entonces ese es el ejemplo como más claro que les doy con respecto a que los padres están cometiendo errores aún cuando simplemente van y los dejan a una fundación, hágame el favor y me lo recupere y vuelve y me lo envía a la casa. Es que lastimosamente, compañeros y pacientes, cuando ustedes terminen su proceso de rehabilitación y de resocialización, tienen que tener en cuenta que cuando ustedes lleguen a la casa, y no es el caso de todos, simplemente voy a poner un ejemplo X, cuando lleguen a su casa, los van a abrazar, les van a decir muy buenos días, los felicitamos por volver a casa, gracias por su proceso de recuperación, son unos valientes, pero ¿sabe qué? Los van a seguir viendo como la persona que hace 10 meses, un año o 2 años que salieron de la casa a un centro de rehabilitación, se estaba robando el televisor, revisaba la billetera, se me perdieron las joyas, no me aparecen ciertas cosas. La desconfianza va a seguir, la que hemos creado, pero esto ha sido de parte y parte, porque es que una cosa son las leyes y otra cosa son las órdenes. Las leyes son para cumplirlas. Institucionalmente las leyes tienen consecuencias. Nosotros como educadores, en mi parte del trabajo social, cuando yo modifico un comportamiento, no cedo a él porque tengo el criterio para decirle por qué no lo debe de hacer. Y se los explico a mis compañeros, a mis pacientes, porque no les digo pacientes, sino que son compañeros míos, son mis hermanos. Yo no soy más que nadie, simplemente les explico por qué no puedo ceder. Incluso ya tienen muy claro de que cuando yo digo algo, eso se cumple y no se cuestiona, porque es por su bienestar. Yo a usted no le estoy diciendo no lo haga por un tema personal, se lo estoy diciendo es porque está cometiendo un error si se lo estoy modificando. Y ya aceptan, no me dicen por qué, no me cuestionan. Y al final de todo este proceso y de todos estos que llaman modificaciones de comportamiento o castigos, que llaman en muchos lugares que no son castigos, sino modificaciones de comportamiento que les estamos haciendo, al final les damos a reconocer su logro. Y su logro fue que cambió el pensamiento que venía teniendo errores. Estamos modificando ese color negro y lo modificamos a blanco. Porque en la vida es blanco o es negro. No existe gris, no, es blanco o es negro. O comete errores o los modifica y se convierte en una persona de bien, resocializada, dignificada para salir a hacer y a cumplir todas sus metas. Crear un propósito de vida,
Muchas veces a los compañeros les digo, bueno, ustedes qué van a salir a hacer en cualquier momento, así esté almorzando, así esté caminando, así esté haciendo una actividad, así esté haciendo una educativa. Me le acerco y en el oído le pregunto, ¿usted qué va a salir a hacer ahora que termine su proceso? Algunos tataretean, algunos no saben ni qué van a hacer, no tienen metas claras, pero por lo regular cuando todos me dan una respuesta en general, todos piensan en salir a hacer dinero, a comprar cosas materiales, pero nosotros como fundación le estamos inculcando a que no salgan a cumplir metas, sino propósito de vida, porque todos pueden salir a cumplir las metas que quieran, pueden salir a estudiar, pueden salir a comprarse una moto, un carro, a trabajar, pero ninguno ha pensado en su propósito de vida, en servirle al prójimo. Si usted consigue todas esas metas y consigue mucho dinero y lo puede lograr, puede tener empresas, puede volverse un multimillonario, pero si no consigue su propósito de vida y no se lo inculcamos desde una fundación, no va a ser feliz, no va a tener tranquilidad, no va a tener paz, porque Dios a este mundo nos trajo a tener un propósito de vida y es servirle al prójimo para ser feliz. Y si estas personas consiguen esas metas y no el propósito de vida, puedo garantizarles de 1 a 10 el 100 de que vuelven a fallar, de que vuelven a recaer, porque tienen que tener en claro de que son personas de que han cometido errores y deben modificarlos. Y simplemente creen que yendo a la fundación, dejándose inculcar nuestros conocimientos y saliendo a la calle a hacer dinero, vuelven a rehabilitarse. Nunca, porque pueden conseguir todo el dinero del mundo, pero primero tienen que sanar el alma y los pensamientos. Y la mejor forma de hacerlo es sirviéndole al prójimo. Hay que saber pedir. Yo creo, Matías, que muchas veces, y discúlpeme que lo ponga de ejemplo, usted pidió a Dios, tráigame una moto, tráigame un carro, o lo tuviste, y estoy seguro de que usted no era feliz. Correcto. Pero ahora que usted le está sirviendo al prójimo, usted ya no pide de esa misma manera. Ahora usted sirve al prójimo y Dios le envía, y usted simplemente recibe y está feliz. Es más, le llega más que usted creía que le iba a llegar. Por eso usted es uno de los ejemplos que nosotros tenemos de bienestar y de resocialización más claro. Está don Lucho, el bienestar que uno siente simplemente en su negocio, un negocio de comidas, la tranquilidad que se siente en el local, uno siente y siente la presencia del Señor en ese local. Y no es por alabarlo, no es por subirlo en un altar, simplemente estoy dando los ejemplos de las personas que son el ejemplo a seguir. Y los padres deben de tener en cuenta de que este proceso no es de que vamos y dejamos a nuestros hijos, a nuestro familiar o el acudiente va y lo entrega a una fundación, vea, tome ahí, lleva, arréglelo como quien dice, y nos vemos en 10 meses. O yo voy y le hago visita cada 3 meses, cada 2 meses. Pero si usted no modifica los comportamientos, porque muchas veces los errores vienen desde nuestra casa, desde nuestras raíces, desde los antepasados, perdón, desde que nos inculcaban en un hogar. Si no se modifican esos comportamientos, pues volvemos a lo mismo. Es como el que se resocializó en la fundación, pero volvió al Sucre a vivir. Y en el Sucre sigue lo mismo. Mi casa consumen, mis compañeros siguen consumiendo, siguen robando. En mi casa sigue habiendo problemas de hurto. Entonces yo vuelvo al mismo entorno. Y no los estoy justificando ni los estoy juzgando. Simplemente les estoy diciendo que es que aquí, si hay un problema de drogadicción, debemos modificar los comportamientos
bien sea desde una escuela de padres o hacerles una intervención familiar cada vez que haya una visita, mínimo, cada vez que haya una visita. Decirles, ustedes también han fallado y deben modificar ciertos comportamientos porque esto es de parte y parte. No es simplemente tomar al individuo, llevarlo a la fundación, porque nosotros brindamos herramientas, brindamos medicinas, pero usted verá si esa herramienta la pone a funcionar o esa medicina se la toma y se cura. Nosotros somos las personas que les inculcamos cómo ser unos buenos padres, unos buenos hijos. Muchas veces ellos a nosotros nos ven como un padre. Lo que hablábamos con la fundación de Don Edison, del Chorri, que lo ven como un padre. Y el mismo ejemplo que le ponía, el día que ese padre falle, todos vamos a tener tristezas, porque son el ejemplo a seguir. Pero nosotros como padres también debemos inculcar que nosotros también hemos cometido errores. Y estamos donde estamos porque lo hemos modificado. Porque todos cometemos errores. No somos personas perfectas. Debemos también utilizar la extinción. Lo que usted decía ahora, por ese errorcito, por esa bobadita, por eso me lo castigan de esa manera. No son castigos, son extinciones. Ah, bueno, les damos donde más les duele. No les vamos a dar un golpe. Simplemente le vamos a quitar algo de lo que le duela, una llamada. Porque ahí sí valoran a la mamá, ahí sí valoran una llamada. Pero cuando la tienen en la casa, ni muy buenos días le dicen, ni te amo le dicen. Pero cuando ya les quitamos una llamadita, o muchos beneficios, un búnker, o que le enviaron algo de la casa, pero se lo retenemos porque no es la hora de entregárselo porque es que viene cometiendo sus errores, sus fallas, ahí pasamos a ser los malos nosotros. No, nosotros simplemente estamos cumpliendo unas leyes y es que quien comete un error tiene que asumir las consecuencias, porque como usted cometió errores en su casa y no asumió las consecuencias, o es más, no habían consecuencias, está donde está. Pero como acá les hacemos extinción de modificarle los comportamientos, quitándole lo que más les duele. Ah, es que yo tengo un play todo el día, consumo cannabis en mi casa, marihuana. Y mi goma, lo que llamamos la goma, mi forma de entretenerme es jugando Xbox. Bueno, pues entonces usted me deja de consumir y también le estoy quitando el Xbox. Ah, no, el bebé nada más va a dejar de consumir, pero que siga jugando Xbox. No, tenemos que darle donde le duele. Él se está enfocando ahí y se está refugiando en el Xbox, quíteselo también. Modifíquele los comportamientos, quítele los beneficios. Nosotros acá simplemente hacemos, le quitamos una llamadita, y ahí sí valora una llamada, un minuto, ahí sí lo valoran. Ahí sí quieren, no, es que yo quiero decirle a mamá que la amo, que la extraño. Ahora sí quiero escuchar su voz, la voz que todos los días le decía, vaya, agarra, vaya, atrapé, vaya, haga esto, hágame el mandado. No sé qué. Esa que lo aburría, que le parecía chirriosa, que muchas veces le cogió fastidio a la mamá, ahora sí la ama. Ahora sí vas a ver el valor de un minuto, de 30 segundos en una llamada. Ahora sí vas a ver que es una madre, que es un padre, que es un hermano, que es tener nietos, que es no ver crecer a un hermano. Ahora sí lo valoramos. ¿Por qué no lo valoramos cuando está en la casa? Entonces empezamos a modificar esa cantidad de comportamientos que tienen e inculcarles de que vinimos a este mundo a servir. Quien no nace para servir no sirve para vivir. No simplemente es pensar en el dinero, en salir a hacer dinero, no. Debemos de buscar la paz y la tranquilidad que le hemos quitado a nuestros padres. Nuestros padres a nosotros no nos piden dinero, nos piden tranquilidad, nos piden paz. Nosotros a nuestros padres no los vemos por lo que tengan, por lo que son, sino por lo que nos brindan. Pueden tener 20 títulos, 20 diplomados, doctorados, son ingenieros, abogados, arquitectos, etcétera. A nuestros padres nunca los vamos a ver por lo que tienen, sino por lo que nos inculcan. Un abrazo, un buenos días, espero que estés bien, toma esta medicina, o estoy en un hospital y ahí está. Los abrazos más fuertes se dan es cuando los estamos perdiendo. Cuando hay un viaje y sabemos que se van, ahí sí les damos un abrazo de corazón.
un aeropuerto. Las oraciones más fuertes se dan en un hospital cuando sabemos que Dios, entre comillas, Dios nos está quitando la vida. Ahí sí oramos con fe, ahí sí pedimos. Pero ahora en la fundación le estamos inculcando cómo se debe de vivir para que afronte una realidad que lastimosamente hemos cometido errores. Déjense inculcar y dejen inculcar el bienestar que estamos brindando en una fundación para que el proceso termine de la forma adecuada y para adelante. Gracias, compañeros. Eso es, Cristian. Yo creo que, bueno, has ampliado allí el concepto y lo fundamental e importante de nosotros empezar a acatar todo lo que es la normatividad. Y quiero rescatar algo que mencionabas, que por eso hay un razonamiento interno en el ser, casi que hay un, ¿cómo le digo? Por decir un megáfono dentro de nuestra alma que está luchando y está batallando con todo lo que es la normatividad, con todo lo que acarrea y lo fundamental que va a ser esto para el proceso de rehabilitación de vida, porque lo que vamos a rehabilitar es que tenemos que demostrar que lo que hicimos en la fundación, y ahí sí lo añado a lo que mencionabas, a un respecto de mi propia vida, 20 años, 10 años, 30 años más, hay que demostrarlo, porque si no se perdería el tiempo en la fundación. ¿Y por qué lo digo? Porque es tan fundamental el cumplimiento de las normas en esta etapa de vida, porque tú decías, salimos a alcanzar metas, más no propósitos. Entonces yo con un buen carro, una meta, quiero mi moto, quiero un trabajo, quiero hacer plata, quiero una mujer, alcanzamos esas metas, pero si no está el propósito, y para que haya propósito debe haber normatividad. Si nosotros con metas podemos recaer, podemos volver a la olla, podemos volver a consumir, porque usted con una buena moto, la buena moto no lo exime de que usted vuelva a la olla y se la sople, por decirlo así. En estos días llegó una persona y hablé con una persona que efectivamente estuvo en la fundación, alcanzó metas, por decirlo así, tenía una moto y me dijo, ahorita mi moto está empeñada nueva, me costó 7 millones de pesos y esa moto ahorita está por 2 millones en una olla y se va a perder, donde pues consumen más droga. Entonces, si no avanzamos y no combatimos ese problema de la anomía y de combatir y de fortalecer la normatividad en el ser, ¿qué es lo que se está perdiendo? Antes había aún más respeto por los padres, lo que decías ahora, Cristian. Nuestros padres merecen todo. Y antes era tanto que si alguien, había más norma hasta para la bendición, que si alguien sentía que salía de su casa sin siquiera pedir la bendición, sentía que le faltaba algo y eso era como una norma de respeto, más que una creencia, era un respeto y una reverencia que le guardamos aún a nuestros padres, ¿ya? Entonces, incluso la generación de antes de nuestros padres decían que pedían la bendición incluso hasta arrodillados, era un reglamento, y todas esas cosas, en la medida que ha pasado la sociedad, se han ido perdiendo, y por eso en cuanto a normas, en cuanto a principios y valores, la sociedad se ha ido degradando. Cada vez somos más dados a saltar todo lo que tiene que ver con la norma, con el reglamento, lo cuestionamos. Casi que hay personas que no llegan a la fundación a rehabilitarse, sino a cuestionar todo lo que está establecido en la fundación y todo lo que está establecido por los directores, la orientación que se está dando el equipo clínico, los líderes, los operadores, y yo digo, no llegan es a un proceso, sino a cuestionar o a refutar, porque se ha manifestado este problema de la anomia y quieren ir en contra de todo lo que está establecido, sabiendo que es en pro de su beneficio, sabiendo que es en pro de su bienestar o de alcanzar más que metas, como decías, Cristian, el propósito de vida. Entonces, fundamental e importante toda esa opinión, Cristian. Entonces, no sé si por allí esté Harrison. Buenos días. Dios les bendiga.
Pues mi aporte o mi opinión sobre la anomia, eh, por de alguna manera decirlo, o digamos por buscarle un sinónimo a la palabra anomia, pues yo quiero utilizar otra palabra y creo que encaja perfectamente como un sinónimo y es la rebeldía, ¿no? Ya que la rebeldía eh, es la resistencia de la autoridad al incumplimiento de una norma o, o el incumplimiento a un deber, ¿no? Y pues, aunque parezca bibliocentrista, la palabra me enseña de que el rebelde no busca sino su propio mal y que un mensajero cruel es asignado. O sea, yo veo que espiritualmente nosotros somos vulnerados, nuestras almas son vulneradas a través de la anomia o la rebeldía. Y por eso, pues, la importancia de volver a alinearse, ¿no? Con el cumplimiento de las normas, con el cumplimiento de los deberes, eh, porque de alguna manera Dios estableció autoridades y de hecho lo dice en el libro de Romanos 13, lo dice que todas las autoridades están puestas y establecidas de parte de Dios. Y el que las resiste acarrea condenación para sí mismo. Y yo creo que la anomia es una corriente es una enfermedad tan viral en estos tiempos, en esta corriente, que por eso se pueden ver muchos tipos de personas, la juventud hoy en día presa de alguna adicción, llámese dispositivos, llámese redes sociales, llámese juegos, llámese el consumo de sustancias, eh, el dinero, o sea, hay tantas adicciones y tantas maneras de autoaniquilación, digámoslo de esa manera, y todo porque nosotros hemos acarreado para sí mismo una condenación al resistir las autoridades, ¿no? Y primeramente tenemos que reconocer que todas las autoridades están establecidas de parte de Dios. De pronto en la rebeldía, en la anomía, hemos resistido a nuestros padres, al profesor, al policía, a- al guarda de tránsito y hemos pisoteado todo tipo de autoridad y, y por ende hemos acarreado una condenación que es la que nosotros debemos de romper, debemos de restaurar y por eso volver al diseño, al diseño de la obediencia, porque Dios nos preparó para toda buena obra y si lo hizo es porque somos capaces. ¿Eh? Yo creo que si acarreamos condenación para nosotros mismos, yo no sé si para mí es tan veraz la palabra que no veo otra manera de definir una condenación. Si estar en el flagelo, en las garras de una adicción no es una maldición, no sé qué lo es. Entonces me parece importante que las familias, tanto como el residente como las familias, se alineen a las normas, a lo establecido, porque pues es parte del tratamiento y es parte de la sanidad. Eso era y muchas gracias. Así es, Harrison. Yo creo que es de vital importancia entender que cuando las personas están resistiendo la norma, están resistiendo es el proceso. Cuando las personas están resistiendo una orientación, están resistiéndose al proceso y se están negando la posibilidad, como decía Cristian, de seguir avanzando en su proceso de rehabilitación o en su proyecto de vida, ¿ya? Entonces, no debemos pensar y seguir con ese pensamiento, antes al contrario, hay que quitarlo y hay que limpiarlo y hay que renovar la mentalidad de que ese ese cumplimiento de la norma es lo que me va a llevar a mí al progreso y es lo que me va a hacer avanzar en el proceso que ya iniciamos. Hay personas que llevan meses y se detienen porque empiezan a chocar con algo, por A o por B.
Entonces es fundamental recuperar eso y ahí estamos en el ejercicio. Para eso está esta Escuela de Sabios, que es una orientación donde estamos integrados las fundaciones, todos los que intervienen en el trabajo de la fundación, las familias y los residentes. Entonces, no sé, Hernán, si quiere darnos una opinión y ya le voy a dar el espacio y la intervención a Cervelio Pérez. Buenos días. Buen día, ¿Sí me Hernán. escuchan? Dale. Bueno. No, muy importante el tema y creo que la anomia es la principal causa de la adicción, porque todo comienza en algún lugar y siempre lo hemos venido hablando en los diferentes temas que se han tratado por este medio. Y la permisividad es la que está llevando a que cada día a menor edad haya consumidores de sustancias psicoactivas. Entonces, es la falta de normas. Nosotros hablamos en comunidad terapéutica de dar amor responsable, amor con límites, con normas. No te amo, pero haz lo que quieras conmigo, no. Yo te amo, pero hasta aquí puedes llegar, de aquí no puedes pasar y debes cumplir con estos límites. Lastimosamente todo eso se está perdiendo y se está degradando a unos ritmos acelerados, porque hoy en día los que mandan en las casas son los hijos. Ellos son los que deciden qué se hace, ellos son los que dicen a qué horas entran y prácticamente hacen lo que les da la gana, porque no hay un amor responsable y no hay unos límites. Entonces, en esto sí se requiere el apoyo fundamental de la familia. Sin la familia no apoya esto y la familia no tiene unos cambios de comportamiento, generando normas, disciplina, patrones de conducta adecuados y haciéndolos cumplir a la persona, lastimosamente no va a pasar nada, porque todo va a terminar en lo mismo. Por eso hay que inculcarle mucho a los muchachos y aquí a todos los muchachos que están haciendo tratamiento, el cambio es de ustedes y ustedes deben llevar el buen ejemplo a la casa, porque lo que lo cambia a uno es el buen ejemplo. Se pueden poner 10.000 normas, pero si yo como papá soy autoritario y quiero imponer normas, pero llego borracho a la casa, maltrato a la mujer, hago cualquier cantidad de cosas, pues téngalo por seguro que el hijo va a terminar replicando eso porque lo que está viendo es una cosa muy distinta a la que le está imponiendo con el bla, bla, bla. Entonces, esto es de hecho, muchachos, y a las familias, mano firme, amor responsable, con mucho respeto, con mucha tolerancia, pero con límites, límites y patrones de conducta adecuados, porque lastimosamente el ejemplo es el que nosotros terminamos siguiendo. Entonces, mucho amor responsable. Ahora que hablaban de los castigos, nosotros también en comunidad terapéutica no los llamamos castigos, sino que los llamamos ayudas, porque son acciones que se le imponen para corregir patrones de comportamiento inadecuados que está teniendo. Entonces, por ejemplo, si es una persona irascible y tiene problemas en la fundación de irascibilidad, lo que hacemos es ponerle unas ayudas que trabajen ese comportamiento. Por decir algo, se le puede poner una educativa sobre el mismo tema para que él vea y aprenda lo que genera ese comportamiento inadecuado que él está teniendo. Igualmente, actos generativos con los compañeros con los que él está teniendo esa problemática o está manifestando esa problemática. Entonces, en resumidas cuentas, lo que necesitamos es colaboración de las familias para que esto funcione. Esto es una unión de fundadas. Primero Dios, por delante de todo. De la fundación, del paciente y de las familias para trabajar en conjunto y que todo el proceso llegue a buen término. Muchas gracias. Así es, Hernán. Gracias por pues, la opinión de todos. Vuelvo y le digo, nos enriquecen mucho, pero me abres, me das pie a ahondar en algo, Hernán. Es válido el tema de la normatividad, pero hay algo que no se compra con los millones del mundo y es la autoridad moral que tú mencionabas, Hernán. O sea, yo no puedo estar estableciendo una normatividad hacia el exterior cuando yo no la cumplo acá. Sería como los políticos. Los políticos son buenos para poner leyes que ni ellos mismos las cumplen. En la Biblia serían los fariseos que ponen más cargas más pesadas al pueblo que ni ellos mismos las pueden llevar. Entonces yo tengo que revisar y examinarme
que cuando yo voy a aplicar algo hacia afuera es porque inicialmente ya usé el correctivo acá. Y por eso Jesús lo planteó en la palabra de Dios cuando dijo, si usted va a mirar paja ajena, no deje de olvidar que dentro de usted puede haber una viga. Entonces es claro y es preciso que cuando yo voy a establecer una norma es porque yo ya adopté los correctivos. ¿Por qué? Porque es fundamental y nosotros cuando hablamos de comportamientos estamos hablando de un modelaje y estamos hablando de que no vamos a caer ni somos capataces, ni podemos ejercer un señorío de más sobre las personas, ni tampoco caer en el autoritarismo. Desde luego que cuando hablamos del cumplimiento, del obedecer y del acatar y de combatir este problema llamado anomia, no vamos a caer en un autoritarismo. Y eso es fundamental y es importante. Por eso yo debo tener una autoridad moral sobre las personas que yo estoy dirigiendo, sobre mis hijos, sobre mi familia, porque de hecho el cumplimiento de la norma, Cristian lo mencionó, no se debe ni exigir, eso se gana. Que hay momentos que el carro tomó tanta cuerda y se avanzó tanto que nos toca aplicar unos correctivos, ayudas para revertir esos comportamientos y crear conciencia en el que la persona debe mejorar y modificar. Claro, desde luego, sin sentirse, porque alguna vez en un debate con unos psicólogos en una universidad y hablando del comportamiento del ser humano, entonces llegábamos a la conclusión con varios profesionales y cuando digo varios, habían por ahí unos 50 debatiendo estos temas. Entonces decían que a veces hay que usar términos más bonitos, por decirlo así, se los explico de esta manera, que no golpeen al oído de la persona, pero uno cómo acomoda el cumplimiento de una norma, uno cómo acomoda que hay que acatar unos patrones de conducta y hay que acatar unos lineamientos en el proceso de rehabilitación que asume la fundación con el paciente o con el residente, pero que debe asumir y debe reforzar la familia también. Entonces es fundamental esa parte de que siempre voy a tener claro de que nadie es perfecto. Aquí en esta escuela de sabios estamos en el proceso de mejoramiento continuo, desde luego, ninguno se exime de habernos equivocado, pero si hablamos de mejorar, con lo primero que nosotros debemos mejorar es con nuestro ejemplo y a su vez estamos recuperando la autoridad moral. Yo no puedo entender cómo hay líderes, operadores terapéuticos donde le están diciendo a una persona deje de consumir y porque ellos tienen es un trabajo en una institución, quizá ellos lo hacen. Yo no puedo entender cómo un psiquiatra y un profesional está ayudando a una persona con un problema de alcoholismo o de adicción al cigarrillo y apenas sale el paciente, él es el primero que se consume hasta una cajetilla. Entonces vemos esos ejemplos que ahondan y que proliferan y si queremos combatir y erradicar un problema del corazón del ser humano y en este caso la anomia, pues hombre, desde luego que no podemos dejar a un lado ni el ejemplo ni la autoridad moral que nos da ese ejemplo para nosotros poder de alguna manera empezar a corregir y empezar a, digamos, a traer esas reformas no solo en la vida, sino en las instituciones. Estas reformas deben modelarse aún a nivel gobierno, a nivel Estado, porque hablamos de cumplir hacia afuera, pero a veces no de cumplir hacia adentro, y cuando digo hacia adentro, hacia el interior del ser. Entonces, Cristian, ¿ibas a decir algo más? Sí, claro. Teniendo en cuenta, y decís una frase muy clave, y es la moral y la ética que tenemos nosotros los seres humanos dentro de un proceso y en nuestra vida social. Es muy importante para nosotros. ¿Me está escuchando, Matías?
Sí, sí se escucha. Ah, sí, bueno, gracias. Es muy importante para nosotros, compañeros, tener en cuenta la ética y la moral dentro de nuestra vida. Muchas veces, y no voy a generalizar la institución ni las instituciones, pero muchas veces, y se logró ver un ejemplo claro, fue cuando sucedió o cuando suceden eh, los desacatos de las leyes. Cuando un policía sientes que está cometiendo un acto injusto y esta persona le estás diciendo a un policía, a un agente de tránsito, o bueno, a alguna institución que deba cumplir leyes, y te dice, no, es que yo cumplo órdenes, no, es que mi general me dio la orden, es que mi sargento me dio la orden, mi capitán. Ahí muy fácil nosotros podemos decir de que ellos deben de cumplir leyes, no órdenes, porque las órdenes las indica cualquier ser humano. Las leyes ya vienen estipuladas, es donde la moral y la ética de esa persona se va al piso. Igual que nosotros, en una casa hay leyes, en una institución hay leyes, en un trabajo hay leyes. Y uno de los ejemplos más claros es cuando nos ponen una cita. Ustedes saben por qué una cita, si la cita es a las 8, nosotros debemos llegar unos 20 minutos o 30 minutos antes, porque si llegamos a las 8:01 o a las 8 en punto, eso es una falta de respeto para la persona que nos está esperando. Son ejemplos muy simples, que es donde nosotros nos dicen la ética y la moral, qué está bien y qué está mal, qué es correcto, qué es inadecuado. Y de esta manera nosotros debemos funcionar de la mejor disposición de nuestros pensamientos, de saber qué prevalece, lo que les hablaba el otro día, qué es primero, lo urgente o lo importante. Porque por andar con urgencias es que mantenemos descarrilados. Pero si nos enfocamos en la importancia, no vamos a tener ese tipo de afanes, vamos a hacer las cosas paso a paso. Para llegar a 10 hay que pasar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y llegar a 10. Porque si pasamos de 1, 2, 3 a 7, el día que nos pregunte de capítulo 4, 5 y 6, estamos equivocados, hemos cometido errores, nos hemos saltado las páginas. La vida es un proceso de un paso a paso. Y Matías y compañeros, de parte de la Fundación Guerreros de Dios, Matías, ya que tú estás haciendo las visitas y nosotros como fundación, les ofrezco el servicio de trabajo social para ir a dar unos conversatorios con respecto a la ética, la moral, los propósitos de vida, las metas, los enfoques. Y les daré una pequeña charla, Matías, si me puedes colaborar con eso. Para todas las fundaciones les ofrecemos esa oportunidad. Espero que la puedan valorar, que me saquen un espacio y yo voy y les doy una explicación más específica sobre todo este tema porque es muy extenso. Nosotros estamos haciendo aquí simplemente aclaraciones de puntos más específicos, pero son temas muy extensos, los cuales no tenemos el conocimiento y nosotros como profesionales, como educadores, como terapeutas, como ejemplos a seguir, como líderes para que modifiquen, para enfocarnos en esto, para que logremos salir adelante, para que no simplemente pasemos el broche y volvamos a consumir, para que no me digan con palabras lo que creen ustedes que yo quiero escuchar, sino que sean palabras que nacen del corazón y los pensamientos porque vienen muy aferrados. Usted no puede pensar una cosa y decir otra. No puede decirme yo soy un hijo de Dios y con actos me está demostrando otro tipo de situaciones, porque somos personas que normalmente cometemos errores, pero sí, si vamos en el camino y nos tropezamos con esa piedra hay que quitarla, no hay que seguirla pisando, ni empujando, ni avanzando con ella, hay que quitarla, hay que hacerla a un lado. Muchachos, ¿saben nosotros ustedes por qué le lanzamos piedras?
porque es que nosotros no lanzamos piedras a un árbol que no tiene frutos. Nosotros les lanzamos las piedras a las personas que tienen frutos. Por eso nos enfocamos en ustedes. Por eso tratamos de brindarles lo mejor. Por eso están donde están. Si no, simplemente estarían, como se dice vulgarmente, en la olla, en la calle. Están aquí es para resocializarse y dignificar sus vidas. Porque muchas veces también tenemos que saber orar. No es Dios dame, yo quiero, Dios deme. No, Él así no escucha. ¿Para qué quieres una moto si tenés pies? Fácilmente Él te lo va a responder así. Pero si trabajamos para Él, todo nos llega sin pedir. Entonces, muchas gracias. Para adelante. Espero que todo este tiempo de conferencias nos sirvan para mejorar día a día. Bendiciones para todos. ¿Qué añado yo allí, Cristian? Y para todas las personas que participan de este espacio, esta escuela de sabios, y respecto al tema que estamos desarrollando, porque es importante la norma en el proceso de rehabilitación. Es un tema muy extenso, Cristian, y desde luego hay un comité educativo y la idea es vincularse y te vamos a añadir ahí, usted sabe que ahí está el espacio que durante toda la semana por todas las instituciones enseñamos fortaleciendo estos conceptos. ¿Por qué? Es un tema muy hondo, como tú lo decías, y muy extenso, que quizá la persona cumple el año, los 9 meses, los 10 meses, los 14 meses, los 18 meses en la fundación, y déjeme decirle que es tan hondo el vacío que en ese periodo de tiempo ni siquiera la persona logra subsanar ese problema. Quizá en la fundación hace una parte y fortalece una parte, pero debemos ser conscientes que durante el proceso de vida posterior a la salida de la fundación tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir mejorando. ¿Por qué? Porque van a haber piedras en el camino, van a haber obstáculos, van a haber batallas. Yo siempre le digo a las personas, usted nunca va a dejar de sentir ansiedad por el consumo. El tema, ¿cuál es? Es que usted ya tiene unas herramientas, tiene unas normas y tiene unos patrones de conducta que son más fuertes que la sintomatología que usted está presentando. O sea, tiene herramientas. En la fundación se le brinda herramientas a las personas para que puedan seguir en ese crecimiento. Y ese crecimiento va a ser para siempre y para toda la vida. Podemos tener 80 y 100 años y no vamos a dejar de seguir aprendiendo. Aquí lo hemos hablado en este espacio. Después de 20 años, 30 años, personas con tanto recorrido, hemos llegado a la conclusión de que o estamos empezando o estamos iniciando en este camino, porque es un camino el de la transformación del ser que día tras día trae cosas nuevas y día tras día se presentan cosas nuevas. Entonces vamos a seguir fortaleciendo eso. Desde luego que la idea es que muchas fundaciones, y por no decir todas las que pertenecen a Sofutet, podamos crecer y podamos mejorar en todos estos temas y desde luego podamos nutrirnos también los unos de los otros. De la diversidad de experiencias también se crece, de la diversidad de experiencias y de conceptos, pues va a poder aportarle a muchos. ¿Por qué? Porque resulta que lo que a mí me sirvió quizá no es lo que le sirvió a mi compañero, pero la herramienta que él tiene y la herramienta que yo tengo, si las unimos, van a ser fundamentales para ayudar a terceros. Y también es fundamental que las experiencias de las familias, si una familia se sana, va a ser un instrumento de sanar a otros. Entonces, agradecido con Dios una vez más por este espacio, por este tiempo. Creo que ha sido muy enriquecedor. La idea es continuar enriqueciéndonos a través de este espacio y fortaleciéndonos, integrándonos. Quizá lo que se toca aquí es como un resumen o es algo muy superficial, pero quedan herramientas que van a ser muy significativas y nos abre la posibilidad y nos deja, digamos, el compromiso de seguir avanzando en el tema, como decías ahora, Cristian. Esto nos da pie a que debemos fortalecer esto
demasiado, demasiado, y esto es al día a día y nos quedamos muy cortos porque hay tantas ocupaciones, hay tantas actividades, aún la dinámica a veces de la fundación es en muchas cosas, pero yo también hacemos hincapié, aún cuando salimos de la fundación, que debemos seguir creciendo. Entonces, por el tema del tiempo, creo que vamos a dejar hasta el día de hoy aquí. Continuaríamos el día miércoles en este ejercicio y en este crecimiento de estos comportamientos y estos temas y de seguir desarrollando este tema de la importancia de la norma en el proceso de rehabilitación que se lleva en la fundación. Me resta más que desearle un resto de día con demasiadas bendiciones de parte de Dios. Usted es un privilegiado y también le damos gracias a Dios todos los días. Le agradezco a Dios por este espacio de la Escuela de Sabios que nos permite crecer no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, a nivel de fundación, a nivel de familia y a nivel de personas podamos crecer. No sé si va a ser osado lo que yo voy a decir, pero este espacio nunca se había visto. Lo que yo llevo en 20 y por ahí 25 años, que empecé con el tema de fundaciones, porque yo ingresé a una fundación siendo muy joven o niño, por decirlo así, nunca había visto un espacio de estos y me siento muy privilegiado y qué bueno que usted pueda tener ese sentido de pertenencia por este espacio llamado Escuela de Sabios, donde podamos enriquecernos y crecer. Muchas personas y familias quieren continuar con una orientación y que esta Escuela de Sabios se convierta en una excusa para que muchas personas puedan seguir en este proceso y puedan seguir siendo libradas pues de ese flagelo llamado drogadicción y de un sinnúmero de comportamientos. Creo que voy a dejar también la oportunidad aquí en este espacio para que hablemos de temas como la depresión y temas de suicidio. Continuamente me están llamando personas y básicamente padres de hijos adolescentes. Hace poco me habló una persona que su hijo se suicidó, que hoy en día la tecnología y que los está orientando y que los está impulsando a veces a que ellos adopten ese estilo de vida y les cuesta socializar. O sea que aquí hay mucho por tocar y mucho por hablar y estamos iniciándolo, pero vamos por buen camino. Quiero desearle muchas bendiciones de parte de Dios para ustedes, para sus familias, para todo lo que ustedes estén emprendiendo y recuerden que de la mano de Dios sí es posible sacar adelante todo proceso de vida. Muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Muchas gracias, amén. Igualmente. Muchas gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias.